Después de la llamada Noche Triste y de la victoria mexica en Otumba, Cortés se refugió en Tlaxcala. Ahí no solo reorganizó a sus hombres, sino que comenzó a planear el golpe definitivo a la ciudad de Tenochtitlan. Cortés sabía que atacar por tierra a través de las calzadas era un suicidio. Eran estrechas, eran fácilmente defendibles, y cada puente podía convertirse en una trampa mortal. La clave de todo esto estaba en controlar el lago. Solo se necesitaba una fuerza naval capaz de superar a las miles de canoas mexicas que existían alrededor de la ciudad. Una guerra naval era la clave para conquistar la ciudad. Buenas noches. Bienvenidos a El Archivo de las Leyendas, el podcast donde cada semana desenterramos los relatos más enigmáticos del México antiguo y no tan antiguo. El día de hoy viajaremos a los meses decisivos de la conquista, cuando Hernán Cortés entendió que la clave para someter a Tenochtitlan no estaba en sus ejércitos de caballería, tampoco en sus cañones, sino que en algo mucho más inesperado: el dominio sobre el agua. El lago de Texcoco sería el escenario donde se decidiría el destino de la gran capital mexica. Pero más allá de los combates, la ciudad ya sufría un enemigo invisible, que sería tanto o más letal que las espadas y los arcabuces: la viruela. La verdad es que la ciudad estaba ya luchando contra una enfermedad que se propagaba rápidamente. Un sitio sería lo peor para ellos. Y lástima que eso fue lo que pasó. ¿Cómo inició el sitio a Tenochtitlan? ¿Y cuál es la historia de esos famosos bergantines que utilizó Cortés para el sitio? Acompáñame a averiguarlo. Así que ponte cómodo y escucha con atención. La estrategia de Cortés comenzó en Tlaxcala a finales de 1520. Justo ahí, en un río llamado Zahuapan, los españoles, con ayuda de miles de indígenas aliados, levantaron en apenas 90 días una flota de 13 embarcaciones ligeras, los famosos bergantines. Estos no eran simples canoas. Se trataba de naves artilladas, con cañones ligeros en la proa y la capacidad de moverse tanto a vela como a remo. Su maniobrabilidad sería letal en las aguas tranquilas del lago. El proyecto fue dirigido por el maestro Martín López, un sevillano experto en carpintería naval, que recibiría años más tarde un escudo de armas por esta hazaña. Pero el plan requería más que barcos. Fue necesario un esfuerzo logístico colosal. Lo que se hizo fue desmontar maderas y herrajes de los barcos que Cortés había hundido en Veracruz, o más que hundido, volteado. Estos materiales fueron trasladados más de 200 kilómetros por montañas y por barrancas hasta Tlaxcala. Y ahí, en Tlaxcala, los armaron, los probaron, vieron qué tal iba la cosa. Luego nuevamente los deshicieron y los llevaron hasta el lago de Texcoco. Miles de indígenas támenes cargaron con tablones, velas, herramientas, cañones y hasta clavos bajo el sol y también en el frío, en un despliegue digno de un ejército moderno.
En paralelo a toda esta empresa, la Gran Tenochtitlan se veía debilitada por algo que no se podía combatir con lanzas: la viruela. Introducida meses antes, probablemente por un esclavo negro que llegó con Pánfilo de Narváez, la epidemia golpeó con fuerza inédita a una población que nunca había estado expuesta al virus. Fray Bernardino de Sahagún lo describió con crudeza: hombres y mujeres cubiertos de llagas, incapaces de moverse, muriendo de hambre porque nadie podía prepararles alimento, y cadáveres apilados en las calles sin quien los enterrara. Se calcula que en esos meses murió hasta un tercio de la población de la capital, cerca de 100,000 personas. El propio Tlatoani Cuitláhuac, héroe de la resistencia tras la muerte de Moctezuma, cayó víctima de la enfermedad a finales de noviembre de 1520. En su lugar fue elegido Cuauhtémoc, joven sobrino de Moctezuma, valiente y decidido, que tendría la tarea imposible de sostener a su pueblo en medio del hambre, de la epidemia y de la guerra. Cortés y sus tropas llegaron a Texcoco a inicios de 1521. Era menester encontrar un buen lugar para colocar el astillero que permitiría armar los bergantines. Hoy en día se discute mucho acerca de la ubicación de dicho astillero. Se habla del poblado de Huexocle, ubicado por la zona de Chapingo, mientras que la opción más comúnmente aceptada es la Catedral de Texcoco, lugar cercano a Huexocle, y en donde se alzó en 1875 un pilar que conmemora la construcción de los navíos. Algo que sí se sabe con certeza es que el lugar elegido para la construcción de las naves estaba distanciado del lago, esto con la intención de llevar a cabo la empresa de la manera más discreta y evitar que los mexicas se dieran cuenta de la situación. Lo único que faltaba era un canal que uniera el astillero con el lago. Se dice que en el lugar elegido ya existía un canal previo, pero este resultaba insuficiente para echar al agua los barcos, que eran mucho más grandes que las canoas locales. Por esta razón fue necesario emprender una obra de ingeniería hidráulica de gran magnitud. Ixtlilxóchitl, un indígena aliado, aportó miles de trabajadores que se encargaron de levantar un astillero, un dique de prueba y un canal que permitiera conducir las embarcaciones hacia el lago una vez armadas. Este terreno no contaba con la pendiente natural adecuada y presentaba desniveles de hasta 10 metros, lo que obligó a diseñar un canal de 2,5 kilómetros, con un trazo semiescalonado, basado en esclusas o represas que facilitaban el ascenso de los barcos. La construcción tomó cerca de 50 días y sus muros fueron recubiertos con tablones, reforzados con troncos clavados a intervalos regulares para impedir derrumbes o erosiones. En la parte superior se levantaron valladares de estacas que sostenían cuerdas destinadas a evitar que las embarcaciones se golpearan unas con las otras y contra las paredes. Cada esclusa medía un poco más de 15 metros de largo y su suelo era de tierra apisonada, excepto la última, que se asentaba sobre roca firme. Mientras tanto, en enero de 1521, Gonzalo de Sandoval condujo el impresionante convoy de bergantines desde Tlaxcala hasta Texcoco. El trayecto fue titánico: 100 kilómetros a través de montañas, ríos y barrancas. Tardaron cerca de 4 días en llegar, y una vez en Texcoco, las embarcaciones fueron armadas en estos astilleros secretos. En febrero de 1521, las naves fueron botadas al lago. Eran 13 bergantines, los que se construyeron con características muy peculiares. Estas naves eran como lanchas de guerra medianas. Medían unos 12 metros de largo, como un camión grande,
y 5 metros de ancho. Su profundidad en el agua era de apenas 60 centímetros, lo que les permitía navegar en lagos poco profundos. Se movían tanto a vela como a remo, lo que les daba rapidez y maniobrabilidad. En la parte delantera llevaban un falconete, un pequeño cañón para disparar. Además, en los costados viajaban ballesteros y arcabuceros, listos para atacar a los mexicas desde la cubierta. La construcción de estas embarcaciones fue un proceso único. En ella participaron indígenas que aportaron sus conocimientos tradicionales en la elaboración de canoas y otras naves, lo que permitió que las embarcaciones resultantes combinaran elementos tanto castellanos como mesoamericanos. Por ello, varios investigadores consideran que se trató de naves singulares, fruto del encuentro de dos tradiciones náuticas. Estas embarcaciones vinieron con un fuerte mensaje. Para los mexicas, que se habían considerado siempre dueñños absolutos de aquellas aguas, con sus miles de canoas, fue un duro golpe de realidad. Frente a ellos se desplegaba una fuerza naval artillada, capaz de derribar sus albarradones, arrasar sus calzadas y rodear la ciudad desde todos los frentes. Tenochtitlan, hasta entonces vista como invencible, comenzaba a transformarse en una trampa para sus propios habitantes. Por las calzadas llegaban caballería e infantería, mientras desde el lago los bergantines atacaban con cañones, mosquetes y ballesteros. Las canoas mexicas, ágiles pero frágiles, poco podían hacer frente al poder del fuego europeo. El hambre, la epidemia y las divisiones internas completaban un panorama cada vez más desesperado. El sitio estaba en marcha. El destino de Tenochtitlan ya se vislumbraba entre las aguas de Texcoco y el humo negro de los cañones. Este episodio nos muestra que la caída de Tenochtitlan no fue obra exclusiva del valor de Cortés, ni de la tecnología europea. Fue el resultado de una combinación de factores: la devastadora epidemia de viruela, las alianzas indígenas que inclinaron la balanza, las divisiones políticas internas y, por supuesto, la innovación estratégica de dominar el lago con los bergantines. Sin todo ello, el desenlace quizá habría sido distinto. Y aquí surge la pregunta: ¿hasta qué punto podemos hablar de una conquista española si fueron miles de aliados indígenas los que hicieron posible el asedio? ¿Y cómo entender el papel de la enfermedad, invisible e imparable, que arrebató más vidas que las propias armas? Así concluye el episodio de hoy, donde hemos seguido los pasos de Hernán Cortés y sus aliados en el camino hacia la caída de Tenochtitlan. Un capítulo donde la guerra y la política y la enfermedad se unieron para cambiar el destino de un continente. Nos escuchamos la próxima semana con otro pasaje de nuestra historia.